Muy buenas tardes tengan todos cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Y damos gracias a Dios por la bendición que nos da el poder estar aquí, el poder disponer nuestros corazones, nuestro tiempo, nuestro espacio para que podamos estar aquí, para alimentarnos de la palabra de Dios, que ese es el principal motivo, el venir a glorificar a Dios y alimentarnos de su palabra. Vamos a estar continuando con la serie del Libro de los Jueces. Es una serie tan hermosa que yo le pido y le ruego a Dios que cada que salgamos de aquí y estemos viendo esta serie, que lo poquito o mucho que nos podamos llevar de ello sea algo que nos motive, algo que nos ayude a poder experimentar y vivir la vida de forma como Dios nos manda y como nos va enseñando a través de las predicaciones. En esta tarde vamos a seguir viendo, vamos a leer el capítulo 8 del Libro de los Jueces, lo vamos a ver completo del versículo 1 al versículo 35. Y el título de esta predicación se llama La inconsistencia del creyente. A veces es difícil nosotros mantenernos firmes en las cosas de Dios. Muchos ni nos preocupamos por la santidad que es progresiva, no nos preocupamos por ella y caminamos. Y a veces tenemos inconsistencias altas y bajas, pero eso no nos ayudan en nada y para nada. Vamos a seguir hablando de Gedeón. A pesar de ser uno de los jueces más sobresalientes de la vida del pueblo de Israel, Gedeón tenía faltas, inconsistencias y pecados que vamos a estar viendo. Y veremos y vamos a estar viendo cómo por un lado Gedeón, a través de lo que vamos a estar leyendo, pudo aplacar un conflicto sabiamente, con mansedumbre. Y por otro lado vamos a ver cómo él llega a otro extremo y vamos a ver cómo él tiene deseo de venganza. Una inconsistencia que también así pasa a veces con el creyente. De Gedeón aprendemos que todo cristiano puede tener defectos de carácter, de un carácter inconsistente, con una vida cristiana que pareciera que a veces no nos damos cuenta de esa inconsistencia que estamos viviendo, que estamos pasando, pero por eso es que el Señor es muy sabio y nos deja en su palabra para que nosotros aprendamos. Y por eso yo le ruego a Dios que lo poquito, mucho que usted tenga en su corazón, en su mente, que se lleve, que lo pueda experimentar y que lo pueda vivir. Porque es necesario el que nosotros podamos reconocer que a veces hacemos malas cosas y vayamos al arrepentimiento y pedirle a Dios que nos siga santificando, que nos siga fortaleciendo en ese caminar en nuestra vida cristiana. Este gran guerrero, Gedeón, a pesar de tener el apoyo de Dios, el llamado de Dios, se equivoca, y lo vamos a ver, se equivoca, y aquí a través de esta equivocación nosotros podemos ver un principio que nos enseña. Todo lo que estamos viendo, hay principios que nos enseñan a llevar una vida cristiana. Y vamos a ver cómo él se equivoca. Él había sido llamado, él había sido escogido, pero eso no le garantizaba a él que no se pudiera equivocar, que no terminara mal, como terminó Saúl, como terminó Sansón y muchos más en la historia de la Biblia que nos comenta o que nos enseña. Vamos a ver cómo uno de sus hijos en el siguiente capítulo, en el 9, y cómo uno de sus hijos se corrompió ante el poder que tuvo. Y eso no garantiza, te digo, que tú, que hayas sido llamado, hayas sido escogido o estés caminando en las cosas de Dios, no te puedas equivocar. Gedeón también revela la necesidad de un rey con un carácter perfecto y que tuviera el poder de cambiar el corazón. Y eso se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir desmenuzando poco a poco los versículos, todo el capítulo 8. Al parecer es largo, pero no se preocupen porque yo creo que vamos a ser alimentados por las cosas de Dios. Vamos a orar, inclina tu rostro, vamos a pedirle a Dios dirección y que nos ayude. Señor Jesús, en este mediodía, tarde, pedimos y rogamos con humildad delante de ti que nos ayudes, que sustentes nuestros corazones y que los cerques de todo aquello, Señor, que obstruye que podamos manifestar quién vive en nuestros corazones. Que al escudriñar tu palabra y leer tu palabra, tu Espíritu se esté mostrando en nosotros y que podamos salir, Señor, convencidos de que tu palabra es lo mejor y que no solamente salgamos convencidos, sino que también podamos accionar conforme a ella, Señor.
que hagamos tu voluntad. Te pido y ruego que yo como expositor, Señor, tú conoces mis debilidades, tú conoces mis situaciones y te pido perdón por ellas, pero pido y ruego, Señor, que si ha de estar aquí tu Espíritu me fortalezca, que el Espíritu hable a través de mi boca, Señor, a los corazones de todos y cada uno de nosotros, y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, darte gloria y poder vivir, Señor, conforme a tu palabra y voluntad. Te damos gracias por este tiempo. Quita todo aquello, Señor, que a veces viene a las mentes, todas aquellas preocupaciones, todas aquellas cosas que nos alejan, Señor, de estar atentos. Inquieta nuestros corazones para hacerlo. Te lo pido, te lo ruego, Señor. Ilústranos, Señor. Ilumínanos. Danos entendimiento y discernimiento para poder tener conocimiento y comprender tu palabra. Te lo pido y ruego, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar viendo este libro de los jueces, cómo nos enseñan muchos principios que pueden servirnos para nuestra vida, para la vida familiar, para la vida social. Y vamos a ver cómo este hombre, Gedeón, que era un hombre, un guerrero fuerte, poderoso, cayó en inconsistencias, como muchos de nosotros. Dice el versículo, Jueces capítulo 8, del versículo 1 al versículo 3. Dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Luego que él habló esta palabra. Wow. Lo que podemos ver en estos versículos es que hay una tribu de Israel, se enoja y le reclaman fuertemente. Le dicen, Gedeón, no nos has invitado a la guerra, ¿por qué no lo has hecho? Pero déjenme decirles que en un principio tenían 32,000 hombres para pelear en la guerra, pero Dios dijo, no es mucho, no quiero que ustedes se den la gloria, y él los disminuyó a 10,000, y luego fueron 300 los hombres, fue reduciendo el ejército, y este es algo que Dios así lo quiso. Hasta este punto, Gedeón se ve diplomático, muy tranquilo, y puede aplacar los sentimientos heridos de la tribu de Efraín que le habían reclamado. Estaban enojados porque ellos tenían un papel secundario, jugaban un papel secundario aquí, y ellos estaban enojados porque no tenían parte del botín, no tenían parte de la gloria. Y ellos pensaban, si hubiéramos estado con Gedeón, la gente nos hubiera victoriado, la gente nos hubiera aplaudido y tendríamos parte de ese botín. Eso es lo que probablemente ellos estaban peleando, no tanto que no quisieran ir a la guerra con él. Y eso es lo que le reclamaban a él. Y eso que nos enseña un principio muy importante a nosotros. No importa cuán alguien esté enojado, ¿sí? La forma en que nosotros respondemos determina si se calma o se agudiza el conflicto. ¿Hasta qué punto Gedeón ha tomado una decisión sabia? Él hace una serie de preguntas y le dice, ustedes tranquilos, ustedes son parte de nosotros. ¿Cómo respondemos tú y yo ante las personas que están alrededor de nosotros y nos llegan a ofender o nos sentimos ofendidos? Porque nosotros podemos responder de la misma manera que ellos, ser violentos, ásperos, podemos responder con palabras antisonantes. ¿Cómo usted responde cuando a usted van y reclaman y le dicen algo y probablemente algo que le duela? ¿Cómo responde? Gedeón fue humilde. Gedeón le dijo, no, tranquilos. Él habló con sabiduría. Pero ¿cómo responde usted y yo cuando alguien va y se enoja con nosotros y nos agrede? Con todos los que están alrededor de usted, ¿cómo responde? Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 15:1. Le pido a mi hermano que lo ponga. Proverbios 15:1. Dice así, la blanca respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir, ¿qué? El furor. Wow. Si este versículo lo aplicáramos
en las relaciones interpersonales que tenemos de pareja, yo le garantizo que sería feliz. Pero ¿cuál es la respuesta cuando tenemos problemas de pareja o con las familias o con los amigos? Uno grita y el otro grita. Uno se enoja y el otro se enoja. Y de repente los dos están enojados y gritando e insultándose. Y eso no es lo que nos enseña la palabra. No somos nosotros congruentes con la palabra. Decimos que amamos la palabra, pero no hacemos la palabra. La palabra dice que la blanda respuesta quita ¿qué? La ira. Pero si seguimos este principio que nos enseña la palabra de Dios, dice que la blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. ¿Cómo responde usted cuando se ha sentido lastimado, ofendido por su pareja, por su familiar, por su amigo? ¿Cómo responde usted? ¿De una manera blanda, como dice la palabra? Porque déjeme decirle que la palabra blanda es como el agua, echársela a la lumbre. Pero también en cambio la ira es como echarle a usted el fuego gasolina. Se enciende y se prende más y difícilmente la va a acabar. Este es un principio que debemos aplicar. ¿Cómo se siente usted? A veces nos pueden lastimar con cosas que no son verdades, o nos pueden herir con cosas que no hicimos. Pero ¿cómo respondemos nosotros cuando alguien nos dice algo o nos reclama algo? ¿Cómo responde usted? Siempre, perdón que yo a veces me pongo como primera persona o segunda persona, pero hace una semana yo le decía a un par de jovencitos que me debían algo de dinero, poco, pero que yo les cobré, me decían que luego, que al otro día, y pasaron 3 meses y no me pagaron. Entonces les perdí la pista, me los encuentro hace 8 días. Y entonces me acerco, muy alegre, muy contento, y le digo: ay, ¿qué pasó? No me has dado nada. Y dice el muchacho: es que luego le traigo. Le digo: así me dices y no me traes nada. Y entonces su hermano se puso muy agresivo y me dijo así: hey, anciano, ¿qué le pasa? ¿Sabe qué? No le voy a pagar y hágale como usted quiera. Hágale como usted quiera. Y dice: ¿qué? De una vez. Imagínese cuál sería la respuesta suya. ¿Cuál será la respuesta suya? Imagínense cuando nos regañan papá, mamá, un hermano, mayormente, y me dice: ¿sabe qué, anciano? Pues de una vez, ¿qué quiere? Para pronto. Y mi respuesta fue: ¿sabes qué? No es motivo para pelear, déjalo así, que el Señor te bendiga. Y me fui y me retiré. Eso fue a mediodía. Y ya en la noche, ya en la tarde, cuando yo estaba por cerrar, llegó uno de los muchachos y me dijo: ¿sabe qué? Vengo a pedirle una disculpa. Aquí está lo suyo. Y yo le dije: mira, si de alguna manera se sintieron ofendidos, te pido una disculpa, pero no fue mi intención. Y se acabó el asunto, se acabó el problema. ¿Te imaginas si yo hubiera contestado de otra manera? Nos agarramos a golpes ahí. Y entonces, ¿qué hubieran dicho? Mira, el hermanito, el que habla de paz, el que habla de cosas, cuando a usted le hacen algo, ¿cómo actúa? Pero me ofendió, pastor, pero me lastimó, pero habló sin razón. Pero si tú dices que eres cristiano, pues aplica la palabra de Dios. Aplica la palabra de Dios. Gedeón fue muy inteligente. Le dijeron: lo que ustedes hicieron fue mejor que lo que yo hice. Y se acabó el problema. Pero nosotros, ¿cómo reaccionamos? Gedeón seleccionó con cuidado las palabras para responder a las acusaciones de los hombres de Efraín. Para nosotros, cuando entramos en una discusión, debemos de seleccionar con mucho cuidado nuestras palabras y tener aparte una actitud correcta. La gente debe de verlo, nuestras familias, nuestros amigos. ¿Cómo le respondió Gedeón? Gedeón respondió comparando con lo que hicieron ustedes. Lo que ustedes hicieron, ¿saben qué? No es nada de lo que yo hice. Lo que ustedes hicieron fue mucho más, porque ustedes capturaron a los príncipes, a Oreb y a Zeb.
A los jefes de los madianitas: ustedes hicieron más que nosotros. ¿Sabes qué? Eso es algo grande y es algo que te podemos celebrar. Con esas palabras, Gedeón hizo que pasara el enojo de Efraín. Pero ¿cómo le contesta usted a su esposa, a su esposo? ¿Cómo le contesta usted a su padre, a su madre? ¿Cómo le contesta usted a su hermano cuando están diciéndole algo que se siente usted ofendido? ¿Cómo le contesta? Pero venimos y decimos: soy muy cristiano, adoro a Dios, tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pues tu conocimiento es vano si no aplicas en lo más mínimo ese conocimiento. Y yo aquí lo he enseñado y he sido enfático. Si tú conoces mucho la palabra de Dios, si tú sabes mucho de la palabra de Dios, pero no aplicas en nada la palabra de Dios, tu conocimiento es vano. Tenemos que aplicarlo, tenemos que ser diferentes. ¿Y qué más sigue diciendo del versículo 4 al 9? Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuná, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron: ¿está ya Seba y Salmuná en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuná, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como había respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Wow, ya está cambiando su manera de ser, ya está cambiando su manera de pensar. Sucot y Peniel no ayudaron a Gedeón en la continuación de la batalla. Todavía no había terminado. Ellos seguían persiguiendo al enemigo. Y déjame decirte que es increíble cómo algunos se enojan porque no son invitados a la batalla y otros no quieren participar en la batalla. Pero déjame decirte algo: siempre un ejército necesita siempre apoyo. Un ejército necesita siempre apoyo. Un equipo necesita apoyo. ¿Qué apoyo? Apoyos de otras personas. Apoyos de otras personas. Una iglesia necesita apoyo, que estemos dispuestos a dar apoyo en el momento preciso, en las circunstancias precisas. No apoyo cuando realmente no se requiere, sino que lo demos en el momento preciso, en las circunstancias precisas. Un padre necesita apoyo, una madre necesita apoyo, una empresa necesita apoyo, una iglesia necesita apoyo. Y cuando se necesita apoyo, tenemos que darlos. ¿Usted apoya en su trabajo? ¿Usted apoya a su esposa? ¿Usted apoya a su esposo? ¿Usted apoya a sus hijos? ¿Usted apoya a su iglesia? Cuando tenemos que apoyar, tenemos que aprender a dar el apoyo. La palabra de Dios nos enseña que usted y yo debemos de ser generosos, generosos con los demás. Pregunta: ¿usted apoya a los que están en batalla? Y vuelvo a decir la pregunta: ¿usted apoya a los que están en batalla o habla mal de los que están en la batalla? Mi compañero de trabajo no sabe hacer las cosas, las hizo muy mal, pero preguntaron quién las quería hacer o quién las podía hacer, y nadie dijo yo. Él fue el único que hizo el esfuerzo, el único que se atrevió para estar ahí haciendo lo que muchos no se atrevieron a hacer. No apoyamos en la batalla, pero sí hablamos de los que están en la batalla. El estar sentado es algo real. Al estar sentado en la plaza de toros y criticar al torero es fácil, pero estar frente al toro es difícil. Nosotros estamos apoyando a los que están en la batalla, estamos siendo generosos. Mira la promesa de Dios para los que son generosos.
Mira la promesa. Yo decía ahorita que el hermano Rosalío manda un abrazo, un saludo y da bendición a los que han sido generosos con ellos en esta batalla que él está presentando. Mira lo que dice Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. Es una promesa hermosa de parte de Dios. Dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Cuántos de nosotros seremos generosos realmente? La palabra dice, el alma generosa será prosperada y saciada. Pero últimamente, hermanos, ¿no será que nos hemos vuelto muy materialistas, muy egoístas? No somos generosos, no compartimos como deberíamos de compartir con aquellos que están en batalla, que están en necesidad. Recuerde que mientras más avaro se vuelva el hombre, más infeliz y más necesitado va a vivir el ser humano. Y eso lo sabemos por la palabra de Dios. Y estamos viendo esto en nuestra sociedad, pero también lo vemos en estos dos pueblos que no quisieron a Gedeón ayudar. Si usted quiere ser una persona generosa, no espere, de verdad no espere a que se incrementen sus ingresos para ser generoso, porque mucha gente dice, no tengo, pero en cuando trabaje, en cuando tenga, en cuando me aumenten, en cuando me vaya bien, en cuando me saque la lotería, mira que sí te voy a ayudar, mira que sí. Y esto es una realidad. Una vez me decía una hermana, me decía, ¿sabes qué? Que en cuando me vaya bien en mi empresa, hasta un terreno voy a comprar para la iglesia. Y mi respuesta fue en aquella ocasión, no esperes a que te vaya bien, da de lo que el Señor te ha dado, con ánimo pronto, no por necesidad. Hay mucha gente que dice, cuando gane bien, ahora sí voy a invitar a comer a mi mamá. Wow, cuando gane bien voy a ayudar a mi hermano. Y yo pregunto, ¿por qué no hacerlo ahora mismo? ¿Por qué no ser generoso? ¿Por qué no dar de lo que tienes ahora? De lo que tienes. Eso es la generosidad. Ese es ser generoso. Pero la palabra de Dios dice que el alma generosa será ¿qué? Será prosperada. Mucha gente dice, cuando consiga un buen trabajo, sí voy a ofrendar. Cuando salga de mis deudas, sí voy a ofrendar. El Señor sabe, sí voy a ayudar. El Señor sabe que no tengo. Pero cuando consiga ese trabajo o cuando salga de mi deuda, voy a ser generoso. Y te digo una cosa, lo más probable es que no lo hagas. Que no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque no es cuestión de dinero, no es cuestión de tener, es cuestión del corazón. Es cuestión del corazón. Esa viuda dio 2 blancas, dio todo lo que tenía. Esa es generosidad. Es cuestión del corazón. Seamos generosos con lo que tenemos. Y con lo que tenemos, si somos generosos, podemos hacer increíbles cosas para otras personas. No, a veces nosotros tenemos la idea de que el dinero es malo. El cristiano tiene la idea de que el dinero es malo. Y déjame decirte que el dinero no es malo. Con el dinero pagamos la renta, la mensualidad del carro, la luz, compramos alimentos, nos ayudamos con el doctor. Con el dinero podemos hacer muchas cosas. El problema, dice Pablo, fuente de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Tu egoísmo, tu avaricia. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que más amas es lo que más vas a buscar. Por eso muchos no buscan a Dios, están buscando otras cosas que aman afuera en el mundo. Nosotros, hermanos, tenemos que ser generosos. Tan generoso que con poco o con mucho podemos cambiar la vida de las personas. Imagínate que tú vas con un hermano que está falto de economía, que él está en el hospital, que le recetan una medicina que no puede comprar y tú vas y le pides la receta y la compras y se la llevas.
¿Qué cree que van a clamar esos corazones? Van a decir, wow, wow, gracias Dios. Gracias Dios, porque mandaste un ángel. ¿Cuántos ángeles nos ha mandado Dios a nosotros? Que nos han ayudado en nuestras batallas, pero no lo reconocemos. A veces creemos que es por obligación. A veces creemos que es su responsabilidad, cuando debe de ser por amor, por gracia y por generosidad, porque así nos enseña la palabra de Dios. Apoyemos y aprendamos a ser generosos con aquellos que están en batalla. Porque hay muchas batallas que están viviendo nuestros hermanos. Muchas batallas. No pueden salir de su deuda, no pueden comprar nada, no tienen para las medicinas, están enfermos. Son muchas las batallas que están viviendo nuestros hermanos. Y debemos ser generosos con ellos, con nuestras familias, con los que están a nuestro alrededor. Pero ¿cuán generosos somos? De verdad, nos falta ser generosos. Nos falta ser generosos. ¿Cuántas veces no sacamos una moneda para el cilindrero porque decimos, esa canción que está tocando no me gusta? Si no es por la canción, es porque hay una necesidad y por eso lo hace. Y nosotros tenemos que ser generosos con nuestros hermanos que están pasando batallas. Yo doy gracias a Dios porque en un momento alguien dijo, yo llevo a ese hermano que está enfermo al doctor. Y otro, yo compro su medicina. Y otro, yo le apoyo con mandado. Hay batallas que estamos pasando y nosotros estamos cerrando nuestros ojos a esas batallas. Y a veces, lejos de ayudar, criticamos. Eso es lo que nos enseña la palabra, esos principios. Y nosotros tenemos que ser diferentes. Mira, sigue diciendo, versículo 10 al 12. Qué interesante está lo que nos enseña la palabra. Qué interesante está. Y Seba y Salmuná estaban en Cancor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Ya se había reducido ese ejército de 135,000 a 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noa y de Jotbea. Atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuná, él lo siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuná, y llenó de espanto a todo el ejército. Aquí podemos ver algo increíble. 300 hombres hambrientos, cansados, intimidaron a un ejército de 15,000. Fueron a enfrentarlos, hambrientos y cansados. Y después de la batalla estaban persiguiéndolos, no tenían miedo a la batalla, estaban decididos a hacer lo que Dios les había puesto a hacer. Aunque no tuvieron el apoyo de sus amigos y aunque estaban siendo criticados, ellos siguieron y decidieron hacer lo que Dios les había mandado hacer. Este tipo de hombres y mujeres es lo que necesita nuestra sociedad. Que no se rindan ante el primer obstáculo. Que cuando las situaciones difíciles decidan ellos seguir en la batalla. Ahí había 15,000 hombres. Ellos eran 300. Pero sabían, porque conocían de Dios por experiencia, que se habían enfrentado a 135,000 y los habían vencido. Entonces decían, confiaban en Dios, decían, vamos a vencer esos también. ¿Cuántas veces el Señor no se muestra con nosotros? Y nos ayuda y salimos. Y todavía cuando vienen los problemas, dudamos que el Señor nos ayude. El Señor cumple lo que Él promete. Él siempre está con nosotros. Nosotros nos podemos apartar y alejar de Dios, pero Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días del mundo. Y lo va a hacer. Y nos va a consolar. Y nos va a exhortar. Y nos va a levantar. Y nos va a ayudar. Esas son las promesas que tiene Dios. Y Él no es hijo de hombre para que mientan y para que se arrepienta. Él dice y Él hace.
Eso es lo que nos debe de llenar a nosotros de fe, de esperanza, decir, el Señor está con nosotros. Por eso yo les pregunto, ¿por qué muchas veces ha dejado usted de luchar por las cosas que quiere? ¿Por qué muchas veces? Porque piensa que no tiene recursos, porque piensa que no tiene el apoyo de los demás, porque piensa que son demasiados obstáculos. ¿Por qué ha dejado de luchar por las cosas que quiere? Estos hombres los persiguieron, se enfrentaron y siguieron hasta el final. La victoria se consigue hasta el final de la batalla. La victoria se consigue hasta el final de la batalla. A pesar de estar hambrientos y cansados, a pesar de estar frente a un enemigo más mayor, más grande, la victoria la consiguieron luchando. Luchando, enfrentándola, no pensando, no soñando, no planificando, nada más. Las victorias se ganan hasta el final, peleando hasta el final. ¿Cómo usted está peleando su batalla? ¿Con lo que desea, anhela? ¿Cómo está usted peleando su batalla con el pecado? Tenemos que luchar hasta el final. Y con el pecado hasta el final de nuestros días. Y con lo que usted ha querido y anhela, luche, esfuércese. Y va a ver que Dios le va a dar la victoria. Sigue diciendo ahí en el versículo 13 y 14. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió a la batalla antes que el sol subiese y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. ¡Wow! Gedeón vuelve de la batalla, averigua los nombres de los 77 líderes de Sucot y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué averiguó los nombres de ellos? Y vamos a verlo en el versículo 15. Y entrando los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuná, acerca de los cuales me saheriste. ¿Qué es esto? Me insultaste, te burlaste, diciendo, ¿están en tu mano Seba y Salmuná para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? 16. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Y asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Aquí vemos ya a Gedeón abusando de su autoridad. Abusando de su autoridad. Comienza a hacer lo que no está permitido hacer. Comienza a hacer lo que no está permitido hacer. Él comienza con humillación, con la tortura y la muerte de esa gente. Él no se da cuenta que Dios no le dijo, vas a ganar con Sucot y con Peniel y con 300 hombres. Dios no le dijo así. Dios le dijo con 300 hombres. Y él va y pide el apoyo. Y él en consecuencia, en venganza, va y hace estragos ahí. Los humilla a algunos, los tortura a otros y a otros los mata. Wow. Se enojó con ellos porque no les dieron un poco de pan. Él se enojó con ellos. Él no empezó a entender lo que Dios le dijo. Dios le dijo, con 300 hombres te voy a dar la victoria. Él buscó la ayuda de los hombres en vez de buscar la ayuda de Dios, de confiar en las promesas de Dios. Dios le había prometido que le iba a dar la victoria y él debería de celebrar que ya tenía los reyes y que Dios le había dado la victoria. Pero en lugar de celebrar, se convierte en un líder autoritario. Gedeón se ha dejado corromper por el poder inconsistente. Primero les echa en cara su victoria, les tortura, humilla y les asesina. Él olvida que él era un hombre miedoso, un hombre que tuvo que pedirle señales a Dios para salir a la batalla. Se le olvidó. Él empieza a distorsionar lo que Dios le había dicho. ¿Qué diferencia con otro hombre que pasó algo también tremendo? ¿Qué diferencia con un hombre llamado José? ¿Qué diferencia hay entre José y Gedeón? Génesis 50:20. Por favor, hermanos, si puede poner Génesis 50:20. Capítulo 50, versículo 20. Vamos a ver la diferencia de un hombre llamado José y de Gedeón. Dice así: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios
lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Wow. Dios siempre tiene propósitos para nuestras vidas. Independientemente de las circunstancias que usted y yo estemos pasando, Dios siempre tiene propósitos para nuestras vidas. Pero ¿cómo reacciona usted a ese propósito de Dios? ¿Cómo reacciona usted cuando usted siente que le han hecho algo? ¿Cómo reacciona? A José lo humillaron, lo echaron en un pozo, le vendieron como esclavo, estuvo injustamente en la cárcel. Él tenía razón para estar enojado con toda su familia, con todos sus hermanos. Y tenía la autoridad para hacer lo que él quisiera, aún para llevar a la muerte a sus hermanos. Pero él dice, hey, tranquilos, Dios usó esto para bien. Esa es la diferencia entre autoridad y autoritarismo que tenía Gedeón. Usted ha llegado a decirle eso, hey familia, tranquila. Yo sé que esto lo usó Dios para bien. ¿Cómo usted reacciona a eso? 18 al 21. Luego dice a Seba y a Salmuná, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matáis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si los hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jecter, su primogénito, levántate y mátalos. ¡Wow! ¿A quién está enseñando a matar? A su hijo. A su hijo. Le dice, mátales. Pregunta, y van a decir que no. ¿Usted enseñaría a su hijo a matar? Todos dirían que no, pero déjeme decirle, ¿usted enseñaría a su hijo a robar, a mentir, a hacer cosas deshonestas? Decimos que no, pero ¿qué hacemos a veces? De repente su autoritarismo no solo está sobre la nación, sino también sobre su hijo. Y muchos de nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a ser irresponsables. ¿Qué dije? Irresponsables, con malos ejemplos. No solo con las palabras, sino también con las acciones que estamos haciendo. Y sigue diciendo, pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues aún era un muchacho, era jovencito, hermanos. Entonces dijeron Seba y Salmuná, levántate tú y mátanos. Porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuná y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían en el cuello. ¡Wow! Este Seba y Salmuná en algún momento de la historia mataron a los hermanos de Gedeón. Y Gedeón tenía la autoridad para matarlos, y es sí. Dice la palabra de Dios, Números 35:19. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. No tenía que ser su hijo, tenía que haber sido Gedeón. Gedeón quería hacer lo correcto de una manera incorrecta. Y repito, porque esto grábatelo, Gedeón quería hacer lo correcto de una manera incorrecta. ¿A cuánto nos ha pasado que estamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a como nosotros pensamos y creemos? Yo creo que estoy haciendo lo correcto o voy a hacer lo correcto, pero no nos damos cuenta que hacemos lo correcto de manera incorrecta. En ese tiempo era correcto que ellos murieran, sí. Pero ¿quién debería darle muerte? Ya era Gedeón. El deseo de venganza es carnal, es humano, pero la venganza no resuelve, escúchame bien, hermano, el problema. La venganza no resuelve el problema, hermano. Tú me gritas, yo te grito. Tú no me hablas, yo no te hablo. Tú me insultas, yo te insulto. Tú llegas tarde, yo llego tarde. Tú no me tratas con cariño, tampoco yo te trato con cariño. Yo te hablo con palabras antisonantes. Tú me hablas, yo también te hablo. Tú eres grosero conmigo, yo también soy grosero contigo. ¿Sabes qué? Eso se llama venganza. Mi papá me grita, yo le grito. Mi mamá me grita, yo le grito. Mi hermano me dice, yo le digo. Mi hermano me hace, yo le hago.
No somos prudentes. Eso se llama venganza. Y eso solucionará, te va a dar solución al problema de pareja, al problema de casa con la familia, con los amigos. Eso no podemos actuar así. Eso va a solucionar el problema con la sociedad tampoco. Él es un ratero y entonces yo voy a ser un ratero. Él es un asesino y yo voy a ser un asesino. No, eso no soluciona el problema en ningún sentido. En ningún sentido. Eso se llama venganza. Pero va a ver mi hermano. No, pero mi mamá me la hizo y me la paga. Pero mi papá me la debe. No, pero el pastor, los hermanos, pero van a ver ahorita. Eso se llama venganza, mis hermanos. ¿Y qué dice Dios a través de su palabra? Romanos 12:19. Romanos 12:19. Hermanos, para eso es importante venir al conocimiento de Dios, para saber qué es lo que nos dice el Señor, el estilo de vida que quiere que vivamos. Por eso me es enfático decirlo. Muchos hermanos dicen que conocen mucho, pero viven poco la palabra de Dios. Yo prefiero a alguien que conozca poco y de ese poco viva la palabra de Dios, que mucho y no la viva. Romanos 12:19. No os venguéis nosotros mismos. No tomes venganza tú mismo. Es que mi papá me regañó sin motivos, pero va a ver a mi papá, me las va a pagar. ¿Qué dice aquí? No tomes venganza por ti mismo, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que si usted está pensando vengar ahora en la mañana de alguien, o en la tarde, o pagarle con la misma moneda, o hacerlo hasta ser más duro con él, el Señor le dice, no se vengue, la venganza no es suya, no va a solucionar ningún problema vengándose, no lo va a solucionar, al contrario, va a crear un conflicto tal vez mayor, y va a crear un conflicto donde haya distanciamiento, dolor. La venganza, y se los digo bien, la venganza no sana un corazón herido. Pero es que me dieron, me dijeron, me hicieron. Pero si te vengas, no vas a sanar ese corazón herido. El único que es bálsamo y medicina para nuestro cuerpo y para nuestro corazón es la palabra de Dios. Es el que va a sanar tu vida, tu corazón. Es el que va a quitar la ira de tu vida, de tu corazón. Es el que te va a limpiar, el que te va a sanar, el que te va a restaurar. Y todo esto que vieron los israelitas, la victoria de Gedeón, y miren lo que le dicen del versículo 22 al versículo 28. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de la mano de Madián. Wow, una vez le dijeron así: queremos rey, un rey que podamos ver, un rey que podamos obedecer. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel le pidió un rey y le dieron a Saúl? Y aquí están diciendo, ¿sabes? Pues el pueblo quería ser gobernado por un hombre, por Gedeón y por su descendencia. ¿Sabes qué? Sé tú nuestro Señor. Y muchos de nosotros queremos que muchas cosas sean nuestro Señor, que seamos gobernados por esas cosas que el mundo ofrece, que el mundo tiene, pero no queremos que Dios sea nuestro Señor. Dios sea quien gobierne nuestro corazón. Ellos dicen, ¿sabes qué? Queremos que que tú seas nuestro Señor, nuestro Rey, quien gobierne. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová señorará sobre vosotros. ¿Quién está diciendo? ¿Sabes qué? Es Jehová el que debe reinar sobre nosotros. Un poquito de luz. Ellos depositaron sus ojos y su confianza en aquel hombre que los había librado, sin darse cuenta que no fue Gedeón, sino que fue Dios utilizando un instrumento llamado Gedeón para darles la libertad. Ellos le querían dar la gloria a Gedeón, no a Dios.
Y muchos de nosotros a veces así nos pasa. Le queremos dar la gloria a las cosas, a las personas, sin saber que Dios fue el que utilizó, el que puso los medios, las formas o las personas para que nosotros saliéramos librados de la batalla o saliéramos victoriosos de aquello que estábamos enfrentando. Y miren qué pasa luego. ¿Qué hace Gedeón? Cómo este hombre fue inconsistente, cómo empezó a decaer, cómo empezó, ya él se sentía con mucha autoridad y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro, aretes, para que me entiendan, ¿sí? Porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te lo damos. Y teniendo en mano, echó ahí cada uno de los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, que aproximadamente son aproximadamente 19 kilos y medio de oro, ¿sí? Para que ustedes tengan un poquito. Sin las planchas y los colleres y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efo, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efo en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a quién más, a su casa. Y así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar su cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. ¡Wow! El efo que corrompió a Israel. El efo. ¿Qué es un efo? En el Antiguo Testamento, mis hermanos, déjenme decirles, se refiere a dos cosas diferentes, ¿sí? Uno es la vestimenta que traía y que usaba el sumo sacerdote, que estaba impregnada de oro en el pectoral. Lo usaba el sumo sacerdote y nadie más la podía usar. Y el otro uso de un efo era para referirse a un ídolo, ¿sí? A un ídolo transportable, a un muñeco, a una figura. Y déjeme decirle algo: cualquiera que haya sido la naturaleza del efo que Gedeón hizo, lo que fuera, un inofensivo recuerdo de una gran victoria, se convirtió en un tropezadero para él, para su familia y para la nación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué significa eso? Que el hecho de que el Señor te libere de tus enemigos, ellos tenían un enemigo mayor. ¿Cuál era? Que no habían sacado la idolatría de su corazón. El enemigo más grande de los israelitas no eran los madianitas, no lo eran. El enemigo más grande de los israelitas eran ellos mismos, porque estaban tan acostumbrados a la idolatría que un pequeño efo hizo que se prostituyeran, que abandonaran a Dios y comenzaran a adorar a ese efo y a otros dioses. A veces, hermanos, nosotros decimos y pensamos: ¿qué va a pasar? Esto pues no es tan relevante. Yo sé que no le agrada a Dios, pero no pasa nada. Déjame decirte que una pequeña cosa puede ser tropezadero para ti, para los de tu casa, para los que te rodean. Wow. El más pequeño inofensivo o cosa se puede convertir en un ídolo que destruya vidas, Y yo te hago una pregunta: ¿cuál es el ídolo que está destruyendo tu vida? Puede ser un novio o una novia que no son cristianos. Puede ser un placer que tú dices: si no lo disfruto, mi vida no tiene sentido. Muchas veces así pasa. Puede ser tu esposa, tu esposo, el cual alcahueteas a tu esposa, a tu esposo, y aunque te ofende, y aunque te falta respeto, y aunque te trata mal, es un ídolo para ti, tu esposo o tu esposa. Aunque no muestren madurez, se ha convertido en un ídolo. Esto es grave. ¿Qué es un ídolo para ti? Les voy a decir algo muy vano, pero déjame decirles que esto pasa, y no solamente pasa en las cosas seculares, sino también pasa dentro del cristianismo. Un ídolo puede ser tu automóvil, que cuidas mucho, que le compras todo lo más mejor y más lujoso para tenerlo bien.
pero que no puedes proveer para tu casa, que te olvidas de tu familia, que te vas tiempo a disfrutarlo y te alejas de Dios y de tu familia. Ese puede ser un ídolo. Ese puede ser un ídolo para ti. ¿Qué puede ser otro ídolo? Tu trabajo, donde inviertes todas tus fuerzas, todo tu ser, tus pensamientos, tu habilidad, tu trabajo donde inviertes todo, pero quieres pasar en él todo el tiempo que puedas. Tu trabajo, y escucha bien, tu trabajo puede ser un ídolo para ti, porque en él inviertes esfuerzo, tiempo y todo el tiempo del mundo y no quieres salirte del trabajo. Pero ¿qué hay de tu casa? ¿Qué hay del tiempo con tu familia? ¿Qué hay de Dios? ¿Cuánto tiempo le da usted a su trabajo? ¿Cuánto tiempo le da usted a su familia? ¿Cuánto tiempo le da usted a Dios? A veces el trabajo se convierte en un ídolo y tú dices, no pasa nada, estoy trabajando, mira, Dios sabe. Pero usted debe de administrar su tiempo, pedirle a Dios que le ayude. Una pequeña cosa, yo les pregunto, ¿el trabajo es pecado? Y la respuesta no. Pero tenemos que trabajar sabiamente. ¿Cuánto tiempo invierte en su trabajo? ¿Cuánto tiempo invierte con su familia? ¿Cuánto tiempo invierte en las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo invierte como familia en las cosas de Dios? Usted mismo haga la conversión. Es que, pastor, si no trabajo, no como. ¿Quién te ha dicho eso? ¿No ves los pájaros? ¿No ves las flores? Usted haga lo que tenga que hacer. Y Dios hará lo que usted no pueda hacer. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pero debemos de buscar a Dios, debemos de creerle a Dios, aunque nos cueste. Aquí, de verdad digo, ellos, un pequeño éfod, yo no sé si era la vestimenta, si era un muñeco, yo no lo sé, no lo aclara la Biblia. Pero ellos, una pequeña cosa, se convirtió en algo que idolatraron. La más pequeña cosa que usted esté haciendo puede ser tropezadero para usted y para su familia. ¿Cuál es ídolo que no lo deja avanzar? A veces nuestro carácter es nuestro ídolo. Yo soy así, y así vivo, y así me voy a morir. ¡Wow! ¡Qué pensamiento! ¡Qué pensamiento! Tenemos que recapacitar en eso, mis hermanos. La cultura moderna disfruta de sus propios ídolos. Ha creado un montón de ídolos, como la música, como la comida, como los viajes. Si no viajo me siento vacío, no me siento bien. Y bueno, ¿y qué de Dios? ¿Y qué de tu vida? Primera de Corintios 10:14. Primera de Corintios 10:14. ¿Qué enseñanza nos da de verdad la palabra de Dios? ¿Qué enseñanza nos da? Dice así: por tanto, amados míos, ¿usted es amado de Dios? Y la respuesta es sí, porque usted busca de Dios, porque usted ama a Dios, porque usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Él habla a los hijos de Dios. Él no le está hablando a todo el mundo. Él está diciendo: por tanto, amados míos, por tanto, ustedes que me aman, yo que los amo, ¿huid de qué? De la idolatría. Huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría en cualquiera de sus ramas. Ya les dije, ahorita puse un ejemplo. El mismo trabajo puede ser mi ídolo. Un carro, una mujer, un hombre que ponemos por encima de Dios y de nuestras familias. Y continúo con versículo 29 al 32. Luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Wow. Wow. ¿A quién se le permitía tener muchas mujeres en esos tiempos? A los reyes. Los reyes les llevaban concubinas, les llevaban, que no debieran, no era el caso, pero así actuaban los reyes.
Los faraones, ni se diga. También su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Gedeón había dicho, ¿saben qué? Yo no quiero ser un rey, pero vivió con los privilegios de un rey. Tuvo muchas mujeres, tuvo muchas cosas, tuvo 70 hijos. Él no quería ser un rey, dijo, yo no quiero ser rey, pero quería vivir con los privilegios de un rey, pero no quería tener las responsabilidades de un rey. Hay mucha gente que quiere el privilegio, pero no quiere la responsabilidad. Hay mucha gente, repito, que quiere el privilegio, pero no quiere la responsabilidad. Él tuvo los privilegios, pero no la responsabilidad. Por eso dice él, yo no quiero ser rey, yo no quiero tener responsabilidades. Es increíble cómo muchos de nosotros no queremos responsabilidad. Queremos el placer sin responsabilidad. Y lo digo con respeto, me acuesto con esa muchacha, pero no me pidan que me case con ella. No estoy para casarme con ella. Esa es una realidad. ¿O estaré hablando mentiras? No queremos responsabilidad. Y eso es muy peligroso, mi hermano. Es muy peligroso, pero peligroso. Mira lo que dice el versículo 33 al 35. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos de alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¿Qué pasó cuando murió? ¡Bum! Dice que fueron tras otros ídolos. No se acordaron de Dios. No se acordaron de Dios. Qué triste. Y lo digo así, qué triste manera de terminar haciendo lo que Dios no los llamó a hacer. Se habían corrompido. La nación iba atrás de otros dioses por una decisión tan pequeña de hacer un efo. Eso creció y ahora estaban yendo tras otros dioses. Si usted dice, ay, ¿qué va a pasar con esto? Tantito, una probadita, no pasa nada. Déjeme decirle que esto puede tener consecuencias graves. Consecuencias graves. Se desviaron y se apartaron de Dios. Y el apartarse de Dios, déjeme decirle, aunque usted sea cristiano, el apartarse de Dios puede traer consecuencias. ¿A dónde estamos cuando hacemos cosas que no le agradan a Dios? ¿A dónde caemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo la vida? Eso puede traer consecuencias. Ya no querían nada con Dios. Ya no querían buscar a Dios. Y muchos de nosotros, a veces también, esa es nuestra batalla, peleamos con nosotros mismos. A veces decimos, ya que se acabe el servicio, ya la hicieron muy larga, ya que se termine todo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana muy poco desea las cosas espirituales, pero las cosas carnales, wow, ¿a qué horas terminará para irme y entonces empezar con las cosas carnales, las cosas que disfruto, las cosas que quiero, las cosas que me agradan allá afuera? Esa es la naturaleza. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros vamos a hacer que al salir de aquí vayamos y tengamos un momento de reflexión, que continuemos a través de los días buscando a Dios, leyendo la Biblia, haciendo cosas que le agraden a Dios? ¿Cuántos de nosotros decimos, yo voy a esperar hasta que termine todo, yo quiero llevarme todo lo que pueda llevarme de las cosas de Dios, me las quiero llevar? ¿Cuántos de nosotros hacemos así? Nuestra naturaleza es que se acaben rápido las cosas espirituales para nosotros dedicarnos a nuestras cosas carnales. A ver, ya no estoy en el templo, ahora sí, vámonos con los cuates y ahora sí soy fulano de tal y no soy el cristiano. De verdad, hermanos, no nos hagamos de verdad que sí. No generalizo, pero muchos de nosotros lo estamos haciendo y lo estamos viviendo. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Esto al final de los tiempos o al final de un tiempo va a causar problemas para ti, para tu familia,
para tus descendientes. El que tú seas escogido o seas llamado no garantiza que tú no puedas destruir a tu familia. El hecho de que tengas una esposa no te garantiza que tú seas un buen esposo. El hecho de que tengas una esposa no te garantiza de que tú seas una buena esposa. El hecho de que usted tenga hijos no le garantiza de que usted sea un buen padre. No es garantía. El hecho de que usted quiera ser un líder o un pastor no le garantiza que usted sea un buen pastor, un buen líder. A menos de que usted tome decisiones sabias y se conforme a la voluntad de Dios, que tome las decisiones correctas. La pregunta sería aquí, ¿qué legado le está dejando usted a sus hijos? La palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Estamos instruyendo en nuestras casas a nuestros hijos? ¿Enseñándoles la palabra de Dios? ¿Estamos pasando tiempo con ellos? ¿Le estamos motivando a venir a la iglesia? ¿Les estamos trayendo? Gedeón venció a sus enemigos, pero no se venció a sí mismo. No venció su carácter, su orgullo, su soberbia, y eso lo llevó a la ruina. Eso lo llevó a la ruina. Su peor enemigo era él mismo. Yo espero que reflexionemos sobre lo que hablamos el día de hoy, que salgamos y que lo poquito, mucho que pudimos observar ahora nos ayuda a vivir, a cambiar, a ver las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de mi razonamiento, de mi conocimiento o la perspectiva del hombre. Que seamos diferentes, que seamos generosos, que aprendamos a dar la cara a las situaciones difíciles, a controlar el enojo, a dejar algo bueno para los que vienen después de nosotros. Yo espero, mis hermanos, que lo que nos enseña la palabra de Dios nos ayude a cambiar en nuestro comportamiento y en nuestra forma de ser. Que el Señor les bendiga.